En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Primero de noviembre del año 1700. A las 2:49 de la tarde, el rey Carlos II, el hechizado, el Lelo, el Panoli, muere sin descendencia. En realidad lleva muriéndose desde que nació, porque nació con todas las enfermedades puestas. Es milagroso que llegara a cumplir los 38. Pero ya está, hasta aquí hemos llegado. Y todo el mundo deseando que llegara el momento, que cascara de una maldita vez para abrir el testamento. Ni se sabe la cantidad de veces que había cambiado de opinión sobre el sucesor. Ahora le dejo el trono a un Borbón, ahora a un Austria. No, a un Borbón, no, mejor a un Austria. A este, al otro, al Austria, al Borbón. El último testamento lo había firmado un mes antes de morir. Aquel 1 de noviembre, por fin, iban a salir de dudas. Y comenzó la lectura. En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y de la gloriosísima Virgen María, Madre del Hijo y Verbo Eterno, y Señora nuestra, y de todos los santos de la corte celestial, yo, don Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos... ¡Al grano ya, hombre! Declaro ser mi sucesor al duque de Anjou, hijo segundo del Delfín, y como tal, lo llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios, sin excepción de ninguna parte de ellos. ¡Wala! Pues ya la hemos liado. Todo para el Borbón. Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora, ¿qué quieres conmigo? Si tú para mí no existes, aún yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor, se fue con los años. Así empezó la famosa Guerra de Sucesión, que cae en todos los exámenes. Y todo porque el rey Carlos II, una piltrafa humana, un compendio de patologías, todo él, no fue capaz de engendrar nada de nada, puesto que el único testículo que tenía estaba atrofiado. ¿Qué esperaban que saliera de ahí? Tiene narices, muchas narices, que el único hijo legítimo del bandarra de Felipe IV, que llegó a la edad adulta, fuera el peor posible. Su católica majestad dejó esturreados por ahí 50 bastardos, pero como el oficial era Carlos II, fue el que nos tuvimos que comer. Enfermo, atontado, beato, pasmado... Y como este no tenía material para dejar descendencia, se nos vino encima la Guerra de Sucesión. Puede que en algún otro momento nos ocupemos de la guerra en sí y de sus consecuencias, pero ahora a lo que vamos es a cómo y por qué se llegó a esa situación. A entender los tejemanejes, las intrigas y los chanchullos políticos para que el trono de España se lo quedara un Borbón o una Austria. Y de entrada, un consejo que no tienen por qué seguir, pero allá va. Destierren cuestiones patrióticas y nacionalistas. Aquí había dos bandos, uno francés y otro austriaco, interesados en quedarse con esta monarquía hispánica por la pasta y por los territorios. Déjense de amores patrios. España era una empresa y había dos directores generales a leches por hacerse con la presidencia. Vamos al turrón. We expected something better than before. We expected something more. Do you really think you can just put it in a safe behind a painting, lock it up and leave? Do you really think you can just put... Situemos primero el territorio para saber exactamente qué estaba en juego. La monarquía hispánica no abarcaba solo la península, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. No. También incluía Flandes, más de media Italia, territorios en Asia, gran parte del continente americano, Sicilia, en fin, era mucha parcela, mucha riqueza. Y Carlos II, aunque fuera un pavo, era dueño y señor de todo ello. Y a ver quién lo heredaba en cuanto se muriera, porque no había una criatura que llevarse al trono. El rey pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, la que inauguró en España Carlos I, que también era el emperador Carlos V. A esta familia es muy fácil llevarles la cuenta. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que este es el que la pifió. Cuando el deterioro físico del rey, del mental ni hablamos, pegó un acelerón, cuando las enfermedades le atacaban ya por los cuatro costados, estaba claro que había que nombrar heredero. La esposa de Carlos II era Mariana de Neoburgo, alemana, como su propio nombre indica, y él mismo pertenecía a la dinastía austriaca. Luego parecía claro que al heredero había que elegirlo entre los de su cuerda, entre los Austrias. Era lo lógico, ¿no? Love
me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. Pero resulta que, por esos cruces entre las coronas europeas, la pija dinastía francesa de los Borbones también tenía una pizca de Austria. Es decir, el duque de Anjou, Felipe, era nieto de la hermana mayor de Carlos II, la que fue primera mujer del rey de Francia, Luis XIV. Pero bueno, de ser el Borbón Felipín el heredero elegido, estaría un poco ahí como pillado con alfileres. El otro heredero posible era austriaco puro y duro. Era sobrino nieto de Carlos II. Se llamaba José Fernando de Baviera y no iba por ahí diciendo bonjour. Decía Guten Morgen. Y una aclaración más. No le presuman suficiente sesera al rey de España para decidir ni al heredero más adecuado ni la opción más ventajosa para el país y sus súbditos. Aquí los que decidían eran las camarillas de alrededor de acuerdo a sus intereses y presionaban al rey en uno u otro sentido, aunque el nombre al final lo pusiera él. La mala noticia llega ahora, porque resulta que el austriaco José Fernando de Baviera, cuando fue nombrado heredero de la monarquía hispánica en el primer testamento de Carlos II, tenía 6 años y no llegó a cumplir los 7. Es que antes se morían mucho por cualquier tontería. Pues nada, venga, hay que firmar otro testamento, que se nos ha muerto el heredero previsto. La lógica seguía diciendo que el nuevo designado fuera un Habsburgo, y el idóneo, el que estaba a tiro, el que tenía que ser según los cálculos familiares, era el archiduque Carlos de Austria. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el... Pero mira tú que, vista esta segunda oportunidad, el rey de Francia, Luis XIV, no iba a dejar que se le escapara el trono para su nieto de 16 años, Felipín. Y para eso desplegó todas sus habilidades diplomáticas. Sus embajadores en Madrid iniciaron una campaña publicitaria sobre las excelencias de la eficaz Francia borbónica, vacilando del prestigio que tenía la corte del Rey Sol en toda Europa. Y en paralelo, abrieron una campaña de desprestigio contra la dinastía de los Austrias, esos toscos y altivos gobernantes que rehuían el contacto con el pueblo. Ya ves, como si Luis XIV saliera mucho de Versalles para tomarse unas cañas con su infecta plebe. A la propaganda que manejó el bando Borbón, tanto en beneficio propio como dañando la imagen de los Austrias, hubo que añadir los sobornos. Se prometieron cargos y sobres en la corte de Madrid a todo aquel que influyera para que el rey nombrara al candidato francés. Los Habsburgo, desde Austria, contraatacaban torpemente. Primero, dando por hecho que Carlos II elegiría a un Austria de pura raza, de la propia dinastía, antes que a un Borbón melífluo que tenía más de francés que de austriaco. Y este era el segundo argumento en contra del Borbón, que era francés. ¿Cómo iba a ser posible que el rey entregara el trono a Francia, que tanto había humillado a España y tantos territorios le había arrebatado? Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca. Las tiranteces y las intrigas en aquella corte de 1699, con el rey cada vez más cascado y unos tirando de aquí y otros tirando de allá, debió de ser para verlo. Con los dos bandos sumando apoyos de las grandes familias y los grandes hombres. El cardenal Portocarrero y los arzobispos de Toledo y Sevilla apoyando a Felipín, duque de Anjou. Los duques de Medinaceli y Leganés y el conde de Monterrey organizándose para apoyar la causa del archiduque Carlos de Austria. O sea, en la corte estaban aguantazos. Y tan pronto se oía que Carlos II había nombrado heredero al francés, como al siguiente día se daba por hecho que había sido el austriaco. Y así llegamos al motín de los gatos. Había un personaje, puede que en la corte el más respetado políticamente, que podría influir definitivamente en la decisión del rey. Era el conde de Oropesa, presidente del Consejo de Castilla, que es lo mismo, bueno, como si dijéramos el presidente del gobierno. Todo el mundo lo tenía en consideración. De hecho, fue él quien señaló al primer heredero de Carlos II, el de hace un rato, José Fernandito de Baviera, el chiquillo que se murió.
En la nueva disyuntiva, Oropesa no acababa de ver claro al candidato Borbón, y como Luis XIV veía que no se decidía, la maquinaria francesa se puso en marcha para destruir su prestigio, que cayera en desgracia ante Carlos II y no pudiera apoyar al candidato austriaco. Lo que hicieron fue montar una fake news aprovechando un punto débil. And every time it rains, pennies from heaven. Shooby-dooby, Don't you know each cloud contains pennies from heaven? shooby-dooby. You'll find your fortune falling all over town. Resulta que la condesa de Oropesa, sirviéndose de la posición de su marido, había acaparado en alguna ocasión aceite y grano para especular en tiempos de escasez. Lo hacían todos, Lo hacían los poderosos, los estamentos privilegiados. No solo lo hizo la condesa. En aquel 1699 se produjo una crisis de subsistencia, pero los enemigos del conde de Oropesa, es decir, los del bando Borbón, lanzaron noticias falsas señalándolo como directo responsable. Sembraron Madrid de pasquines donde decían que esa crisis no era por la falta de grano o las malas cosechas, sino porque el conde de Oropesa y otros notables tenían acaparadas todas las reservas para que subieran los precios. Por supuesto, esos otros notables eran también partidarios del bando de los Austrias. Los propagandistas de los Borbones dirigieron la ira de los madrileños sobre todo contra Oropesa, y de los rumores y los panfletos se pasó al cabreo generalizado, al habitual grito de «¡Viva el rey, muera el mal gobierno!» y al motín. En este caso se llamó el motín de los gatos porque ese es el apodo de los madrileños, gatos. Hubo muchas broncas, altercados, manifestaciones del pueblo pidiendo pan, hasta que el propio Carlos II, que ya estaba bastante tocado, tuvo que salir un día al balcón del Alcázar para pedir calma y decir que, que él no sabía que había tanta necesidad. «Lo siento mucho», dijo, «me he equivocado y no volverá a ocurrir». Solucionó el asunto, dio gusto al pueblo destituyendo y desterrando al que señalaban como culpable, el conde de Oropesa, y ya está, un obstáculo menos para que Felipín de Anjou fuera designado heredero al trono. Sobre todo porque al conde de Oropesa lo sustituyó en el poder el cardenal Portocarrero, fiel defensor de la causa borbónica. Tú dale a la plebe una fake, que se la traga fijo, ahora y en el siglo XVII. Outside there's a boxcar waiting. Outside the family stew. Out by the fire breathing. Outside we'll wait till face turns blue. El camino quedó despejado, pero no habría forma de estar seguros hasta que se abriera el testamento. El último documento lo firmó Carlos II en octubre de 1700, un mes antes de morir. A saber qué nombre habría puesto ahí, se preguntaban todos. En esos 30 últimos días de vida todo fueron especulaciones, mientras el rey se iba por la pata para abajo. 200 deposiciones le contaron en pocos días. No comía y solo le quedaban piel sobre los huesos, escribió el embajador francés a Luis XIV. Le metieron en la cama las momias de San Isidro y San Diego de Alcalá, a ver si hacían algo por él, pero estaban los tres tan acartonados que ya ni se diferenciaba uno de las otras. Por fin murió, y el mismo 1 de noviembre les faltó tiempo para tirarse en plancha un testamento que iba a desequilibrar el reparto de poderes en Europa. 9 días después, Luis XIV fue informado en Versalles de que su nieto era el heredero de la monarquía hispánica. Y los austriacos, por supuesto, no se conformaron. La guerra estaba a un paso. Ya ven las consecuencias que trajo el único y atrofiado testículo de Carlos II. There is a wait so long. You'll never wait so long. Here comes your man. 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 Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Minutos musicales contemporáneos para ilustrar finales del siglo XVII. ¿Quién protagoniza la cara A de hoy? Hola, Emma. Hola, Nieves. Hoy un sucesor, un heredero en toda regla. No es raro que los hijos de músicos sigan con el oficio familiar. Uno de ellos, nuestro protagonista de esta cara A, Jakob Dylan, el hijo de Bob Dylan. Nació en 1969 y a mediados de los 90 lo petó con su banda, los Wallflowers, con el tema que vamos a escuchar hoy, One Hit Light.
Y tan heredero, porque Sí. Jacob Dylan que es una fotocopia de papá. A este no lo han adoptado. La escuchamos. So long ago, I don't remember when. That's when they said I lost my only friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees. I seen the sun coming up at the funeral at dawn, with a long broken arm of human law. Now it always seemed such a waste. She always had a pretty face. I wondered why she hung around this place. Come on, try to live. Nothing is forever. There's got to be something better than in the middle. Me and Cinderella, put it all together. We can drive it home with one headlight. She said it's cold, it feels like Independence Day, and I can't break away from this parade. But there's got to be an opening somewhere here in front of me, through this maze of ugliness and greed. And I seen the sign up ahead at the counter line bridge, saying all is good and nothing is dead. Run until she's out of breath. She ran until there's nothing left. She hit the end. It's just her window ledge. Come on, try to live. Nothing is forever. It's got to be something better than in the middle. But me and Cinderella, we put it all together. We can drive it home with one headlight. Well, this place is old. It feels just like a beat up truck. I turn the engine, but the engine doesn't turn. What smells of cheap wine, cigarettes? This place is always such a mess. Sometimes I think I'd like to watch it burn. I'm so alone, and I feel just like somebody else. Man, I ain't changed, but I know I ain't the same. But somewhere here in between these city walls of dying dreams, I think of death, it must be killing me. Nuevos descubridores. Con Jesús Pozo. Hola Jesús, vaya música que te ha puesto en... Hola con Cristina, nos vamos de paseo con los pajaritos. Sí. Tu turno con tu sabio de turno. Y nos vamos con vosotros dos a ese buen sitio en el que el primer Borbón quiso empadronarse. Más que un buen sitio, es un real sitio. Eduardo Juárez, cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso, nos explica cómo Felipe V dejó el sello de su victoria en la Guerra de Sucesión en las fuentes de la Granja, en Segovia. Estas fuentes son las que veía Felipe V desde su casa. Son las fuentes que Felipe V recorría generalmente paseando, cuando paseaba su melancolía o su depresión, digámoslo así, ¿no? O incluso su locura, ¿no? Y estas fuentes siempre han estado asociadas a un mensaje. Y no es un mensaje mitológico, y no es un mensaje religioso, es un mensaje político. Es un mensaje político. Felipe V, cuando paseaba por el jardín, sus fuentes le recordaban qué había hecho. Le recordaban que había vencido en la Guerra de Sucesión, le recordaban que había vencido a todos sus enemigos y que los había pisado, los había derrotado y que había conseguido establecer su dinastía en España, ¿no? Que es lo que le encomendaron, ¿no? Lo que le encargó
su abuelo Luis XIV cuando aceptó ser rey de España, ¿no? Ay, pues venga, ¿cómo es la primera fuente? Pues la primera fuente que veía Felipe V desde su habitación es la de Andrómeda. En realidad lo que estamos viendo en esa fuente es la victoria de Felipe V sobre los austracistas, ¿no? Entonces el feto, el monstruo, son los austracistas. Felipe V es Perseo, que tiene su espada y tiene la cabeza de la Górgona Medusa. Andrómeda es España, España que es liberada de estos austracistas. Y en la parte de atrás de la fuente está Minerva, Minerva con casco, escudo y lanza, que representa a Francia, el apoyo constante que recibe, bueno, no tan constante, pero bueno, el apoyo que recibe Felipe V de precisamente de su abuelo en esta guerra de sucesión. Una fuente muy bélica, ¿eh? Sí, venga, otra. El lío mitológico se va ampliando con la fuente de Apolo. Siguiente fuente que vas bajando hacia donde tú estás, esperando de la parte inferior, te encuentras la fuente de Apolo. En la fuente de Apolo, que es también en pequeña cascada, aparece Apolo, que está derrotando a la serpiente Pitón. La serpiente Pitón es el engaño, es el monstruo austracista contra el que ha luchado. Y junto a él otra vez aparece Minerva, que es Francia apoyando en esta vez a Apolo, que es Felipe V, ¿no? Y el escudo de Minerva es curioso porque tiene una inscripción que nadie atiende cuando la ve. Es una inscripción en latín que dice nec sorte nec fato, es decir, no fue por la suerte y no fue por el destino, sino fue por nosotros que vencimos y ganamos. Oh, contundente, sí. Bueno, pues ya tenemos una fuente para la guerra y otra para la victoria. Bien, y vamos a seguir en la granja con la fuente de la celebración triunfal, representada en la fuente de Neptuno, el dios que gobierna los mares, y con una alusión territorial muy de actualidad. Aparece montado en un carro tirado por hipocampos, con tritones, y él aparece en desfile triunfal, es decir, la guerra al fondo, la victoria después, y ahora el triunfo, ¿no? Como hacían los emperadores romanos, ¿no? Y los generales romanos que desfilaban en triunfo. Y desfila en ese carro sobre el agua, sobre los mares, ahí está el poder de España. Y en la parte de atrás del carro se ven dos pequeños peces que están soltando agua hacia uno de los lados, cada uno hacia uno de los lados, ¿no? Esos peces en la documentación original, desde el siglo XVIII, se les llama el río Ter y el río Segre. Es decir, una asociación a Aragón y Cataluña que se rebelaron contra Felipe V, defendiendo a los austracistas, y que le costó tener que conquistar 2 veces Cataluña para poder pacificar todos los territorios, ¿no? Para arrebatarlo, en la parte de atrás del carro te aparecen el escudo de Felipe V y el escudo de Isabel de Farnesio, ¿no? El escudo real, haciendo esa alusión directa de, bueno, este que estáis viendo es Neptuno, pero en realidad no es Neptuno, es Felipe V en su desfile de la victoria, del triunfo, con sus enemigos pisados, encadenados a su carro. Y acabamos, solo de momento, con otra fuente y otra guerra, la última en la que participó Felipe V y que nos va a sorprender. Hay otra fuente, que es la última que se construye realmente en el jardín, es 1736, que es la fuente, yo creo que más icónica, que es la fuente de la fama, que la tienes nada más entrar, la tienes a la derecha, en el parterre de la fama. Además es una zona que en teoría no se iba a utilizar, pero en 1736, después de la batalla en Orán, en el norte de África, deciden hacer una última construcción, una última fuente, también con un mensaje político muy, muy importante, ¿no? Que es la última gran batalla en la que puede participar Felipe V. Entonces lo que se ve es una construcción piramidal. En la parte superior tienes a la victoria, a la fama, soplando el cuerno de la victoria, montada sobre el caballo Pegaso, y entonces debajo se ve cayendo los enemigos que han sido derrotados en esta batalla, despeñándose, y entonces están despeñando y todos tienen las características, el aspecto físico de los habitantes del norte de África. Es decir, son moros, ¿entiendes? Y luego abajo tienes ríos, deidades que representan a los ríos. Yo los veo y son el río Guadiana, el río Guadalquivir, el río Tajo y el río Ebro. Y son ríos que están asociados a la cultura musulmana en la península ibérica, ¿no? Es como un mensaje de decir, mira, incluso ya de viejo conseguiste vencer a los musulmanes en esta campaña, ¿no? Siempre un mensaje más allá que el puramente mitológico.
Está clarísimo. O sea, todas las fuentes llevan su recado incorporado. Es buenísimo, sí. Bueno, te espero de aquí a un rato a ti y al sapientísimo Eduardo Juárez, cronista del Real Sitio, para que rematéis el paseo por la granja, pero esta vez ya en plan más turístico. ¡Hala! Hasta luego. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. Y toma la trompetita. Sé que voy a arder en el infierno por haber dicho tantas veces que aún te quiero. La preocupación por si Carlos II podía o no podía tener descendencia fue un asunto de hondo calado internacional. Si no tenía hijos, del heredero que nombrara dependería un nuevo reparto de poderes en Europa. Cuando el rey estaba casado con su primera esposa, la francesa María Luisa de Orleans, ya pueden imaginar a quién culpaban los españoles de que no llegaran niños. A ella, claro. Famosa es la copla que le dedicaron. París, bella flor de lis, en aflicción tan extraña. Si París, París a España. Si no París, a París. Qué raro que saliera tan buena rima de debajo de la boina. El caso es que la preocupación era mucha, y aunque los españoles culpaban de la falta de hijos a su mujer, a un hechizo o a las malas artes del diablo, los europeos sospechaban que el problema era físico. Y así se llegó al episodio más estrafalario de toda la historia del espionaje mundial: el robo de los calzoncillos del rey Carlos II tras sobornar a una trabajadora de la lavandería del Alcázar. El diplomático francés, el conde de Revenac, consiguió de la lavandera unos calzones sucios, limpios no valían, y una sábana, también sucia, de la cama de la reina. El diplomático buscaba manchas de semen para que 2 médicos las analizaran y vieran si ahí había algo que rascar. Tal era la desesperación que en aquel siglo XVII, sin microscopio, sin saber siquiera qué estaban mirando ni lo que buscaban, 2 cirujanos metieron la nariz en los calzoncillos de Carlos II y discutieron sobre si podría o no podría tener hijos. Uno diagnosticó que sí, el otro dijo que no, pero ninguno sabía por qué lo decía. La pregunta es, ¿por qué el semen del rey estaba en los calzoncillos o en la sábana y no donde tenía que estar? Pues porque la reina ya había dicho en la corte que no había forma de consumar porque el rey sufría eyaculación precocísima. Vamos, que lo miraba y ya está. Contarte el arte. Ana Valtierra. No sé si me abrazaste o me engulliste, pero entonces ya era presa de tus calles. No sé si me besaste o me curtiste. Cuando se murió Carlos II y se instaló Felipe V, el cambio no fue solo de dinastías, que estas cosas siempre traen además cambios en el arte. Los gustos son otros, los estilos distintos. Y para contárnoslo, la ideal es nuestra doctora en Historia del Arte. Hola, Ana Valtierra. Hola, Nieves. ¿De qué vamos hoy? Pues hoy vamos a hablar de lo que supuso a nivel artístico el cambio de los Austrias a los Borbones y de un acontecimiento histórico que fue un auténtico varapalo para nuestro patrimonio: el incendio de la residencia de los Austrias en Madrid. Me explico. En el mismo sitio en el que hoy está el Palacio Real de Madrid, en la Plaza de Oriente, había un castillo enorme que conocemos con el nombre de Real Alcázar. Era la residencia real y la sede de la corte. Para que nos hagamos una idea del aspecto que tenía, era parecido al Alcázar de Toledo, pero más grande incluso. Aquí vivían los Austrias, incluido Carlos II. Pero llegó la Guerra de Sucesión y con la entrada de Felipe V de Borbón como nuevo rey, le tocó heredar este alcázar. Pues no parece que se le ajustara el estilismo mucho. ¿Qué pasó? Pues imagínate la estampa. Felipe V viene de la corte de Versalles, ese palacio que está a unos 20 kilómetros de París y que había hecho construir su abuelo, el rey Luis XIV. Un palacio lleno de dorados, espejos, fiestas, escotes y unos pelucones de aupa Nieves, donde hasta los hombres llevaban tacones. Piensa que vienes de ahí, de estar entre esos lujos y de fiesta en fiesta, y te topas con el Real Alcázar de los Austrias, ¿vale? Qué bajón. Efectivamente, un edificio más oscuro, con ventanas no muy grandes y muy frío, lleno de obras de arte, porque en eso sí que los Austrias habían gastado nuestro dinero, y donde todo el mundo va vestido muy de negro y muy tapado, y que camina con el rosario en la mano murmurando plegarias. Vaya bajón, ¿eh? El pobre, vamos, se quería morir.
Intentó reformarlo. Bueno, él no, su mujer, que fue la que tomó el mando para redecorar todo. Empezó a meter espejos, chimeneas y dorados a diestro y siniestro. Pero oye, que nada, que eso no había quien lo animara. Qué menuda depre tenía el pobre. En ese palacio en pleno centro, lleno de arte, joyas, sirvientes y atenciones. Y con los obreros por todas partes, haciendo reforma a su gusto, sin mirar los ceros de la factura. Con lo que estresa a Nieves hacer obras en casa, O sea, menudo disgusto, tú imagínate, ¿no? Fatal. Fatal lo llevaba. Bueno, entonces ocurrió algo muy raro, y más que raro, sospechoso. El Real Alcázar de Madrid, esa mole de piedra y llena de vigilancia, ardió hasta los cimientos. Se incendió, así como de repente. Ah, qué oportuno, ¿no? Eso me vino a huevo. Me temo que eso vino a huevo. Mucho, tienes razón. Y ya verás cómo atufa cuando te lo cuente entero. El incendio fue entre la Nochebuena y la Navidad de 1734. Se cree que se inició en los aposentos del pintor de la corte, Jean Ranc, que era un artista rococó francés que se mudó allí para trabajar con Felipe V. Lo que se dijo es que los mozos de palacio habían bebido más de la cuenta con la excusa de las fiestas navideñas y desatendieron la chimenea de la zona. Total, que el incendio empezó y como estaba todo el mundo de fiesta, pues tardaron en darse cuenta. Sobre las 12 de la noche es cuando se percataron los guardias de que el palacio estaba ardiendo. Y dieron alarma, ¿no? Como se hacía en la época, pues eso, con campanadas. Pero nadie las hizo caso, porque claro, estaba todo el mundo a lo que estaba en Nochebuena, ¿no? Que lo que estamos todos, ¿no? Pues, suenan campanas en Nochebuena, pues muy bien, pues estupendo. Hombre, que estás ocupada, pues ¿en qué? Pues en beber mucho, comer sin límite y discutir con los cuñados, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? ¿Cómo iba a pensar nadie que el Alcázar se estaba quemando? Y encima, para más INRI, como la alarma por campanadas se dio más o menos a medianoche, los pocos que se enteraron pensaron que era la llamada para la misa del gallo. Alucinante. Cuánta coincidencia junta. ¿Has visto? Y cuando por fin vieron ahí que eso estaba ardiendo, cuando vieron la fogata, ¿qué pasó? Bueno, lo primero, desalojar a los que estaban. Pero fíjate qué cosas. Normalmente la familia real celebraba los maitines de Nochebuena en la capilla del Real Alcázar. Pero justo ese día no estaban, habían salido. Fíjate qué suerte tuvieron, ¿verdad? Sí, bueno, ¿has visto? Luego intentaron salvar todo lo que pudieron. Bueno, en realidad, algunas obras de arte ya las habían trasladado con anterioridad al Palacio del Buen Retiro. Vete haciendo cuentas, Nieves. Rey al que no le gusta el palacio y se quiere hacer otro. Se incendia en Nochebuena que va todo el mundo piripi y no se entera de nada. A la hora de la misa del gallo y la gente cree que la alarma es la llamada para ir a misa. Familia real que justo ese día no está. Y obras de arte desalojadas con anterioridad al incendio. Vamos, en fin, que siempre se ha sospechado que fue el propio rey quien, después de intentar remodelar el palacio y no quedar convencido, ordenó un incendio rollo casual para hacerse un palacio nuevo, que es el Palacio Real que tenemos hoy. Lo que se llama hacerte un Nerón y que pasó a ser conocido como hacerte un Felipe V, ¿no? A partir de este momento. No me gusta mi casoplo, mejor lo quemo y que me hagan otro, fácil, ¿sí? Que paga la plebe. Ahí la has dado. Sí. ¿Y con el resto de las cosas que había en el palacio, qué ocurrió? Pues intentó salvar todo lo que se pudo. Pero claro, en medio del caos del fuego les daba mucho miedo que la gente aprovechara para robar cosas. Imagínate, Nieves, que en vez de quemarse algo, hay un campesino que lo roba y lo aprovecha para dar de comer a su familia. Menuda mentalidad, ¿eh? Mejor quemado que aprovechado, ¿no? Sí, por sí. alguien de baja estafa, ¿no? Como decían. Sí. El caso es que, bueno, solo permitieron ayudar a cortesanos y religiosos, que eran los que creían que no iban a robar. De toda la vida de Dios, es bien sabido que la familia del rey y la gente metida en política no roba nunca. No. ¿Verdad que no? No. Bueno, no roba nunca por necesidad, claro. Por necesidad, no. Solo por el mero placer de ser más rica, ¿no? Es otro rollo. Bueno, una de las estancias más famosas era el Salón Grande, donde había cientos de pinturas coleccionadas durante varios siglos por los Austrias. Imagínate que cuando el fuego se vio que llegaba a esa sala, el pánico fue tremendo, porque algunas eran tan grandes que no cabían por la escalera para salvarlas. A ver cómo bajas eso. A ver, efectivamente. Pues bueno, lo que hicieron fue arrancarlas de los marcos y tirarlas por la ventana. Tú suponte que pasas por allí y ves volar por los balcones así muchas de las pinturas más importantes que cuelgan en las paredes del Museo del Prado, ¿no? Bueno, pues en realidad es gracias a esa medida que podemos disfrutarlas hoy. ¿Y qué perdimos? ¿Se sabe? ¿Nos puedes contar qué perdimos y qué salvamos de aquel lío? Pues entre las pinturas salvadas, por ejemplo, estaban las Meninas de Velázquez y Carlos V en la batalla de Múlver, de Tiziano, dos de las obras más importantes que se exponen en el Museo del Prado. Pero en realidad fue mucho más lo que se quemó. Ese día perdimos más o menos 500 pinturas de Velázquez, Rubens, Tiziano, Durero.
Vamos, Nieves, que solo con lo calcinado nos daba para hacer otro museo de primera línea, otro Prado, ¿vale? 500, madre. Increíble, sí. Y fíjate qué curioso, Nieves. ¿Recuerdas que decíamos que el incendio parecía que se había originado en los aposentos del pintor Jean Ranc? Sí, sí. Vale, pues ese pintor es conocido en España por su retrato de la familia de Felipe V, en el que llevan los grandes pelucones blancos. La podéis buscar en San Google poniendo familia de Felipe V Ranc, deletreado, que tiene un apellido un poco raro, R-A-N-C. Bien, pues esa pintura no es la original, porque la original se quemó en el incendio del Alcázar. La que todo el mundo conoce es un simple boceto, un borrador, para que nos entendamos. Y mira qué cosas, que aparece Felipe V con su mujer Isabel de Farnesio y sus hijos retratados en un salón imaginario, pues claro, como no le gustaba, pues por eso debió imaginárselo, ¿no?, del Alcázar de Madrid. Bueno, Nieves, en fin, que esta fue la entrada triunfal de los Borbones en España, arrasando lo que no les gustaba. Y de aquellos barros, pues estos lodos. Bueno, ¿y al final del palacio quedó algo en pie o no? Poco, quedó prácticamente reducido a escombros. Una de las pocas estancias que sobrevivieron al incendio fue la Casa del Tesoro. Fíjate qué cosas, que justo sobrevive el edificio que albergaba la Biblioteca Real, que fue una iniciativa de Felipe V, otra casualidad. Pero bueno, demos gracias, porque es el antecedente de la actual Biblioteca Nacional, así que se salvó una auténtica joya. Con el tiempo este edificio fue demolido. Realmente con el tiempo no, que tiene nombres y apellidos. Pepe Botella lo tiró porque quería hacer una plaza. Bueno, es que Madrid necesitaba plazas. Plazas siempre, ¿verdad? Plazas y parkings siempre es algo que nos no, hace muchísima no, pero falta. plazas sí. Sí. Plazas Bueno. sí. Que esto era una guarrería. Aún así, bueno, después del incendio y de Pepe Botella, todavía quedaba algo de la traza original, hasta que llegó al poder uno de los tantos alcaldes lumbreras que hemos tenido en Madrid. Ese mismo que rotonda que veía, fuente horrenda que ponía. En 1996 decidió remodelar la Plaza de Oriente y hacer un aparcamiento. Al empezar las obras aparecieron restos del Alcázar y de la antigua ciudad árabe, y se los llevó todos por delante, destruidos. En cuanto a Felipe V, ¿tú sabes el refrán ese que dice a rey muerto, rey puesto? Sí. ¿Te suena, no? Sí. Pues esto fue Alcázar quemado, palacio puesto, ¿no? Casi no le guardó ni el luto. 4 años después ya estaba construyendo el Palacio Real, que es el que conocemos hoy en día. Eso sí, fue precavido. Para evitar posibles incendios en el futuro, se hizo entero de fábrica, es decir, en piedra, y con las cubiertas también de piedra, usando lo menos posible la madera. No sea que fuera a llegar otro gobernante al que no le gustara y le diera por hacer un Felipe V. Claro, debía pegar fuego otra vez. Mira, los de ahora también se han ido a uno de fábrica, o sea, pero viven en el campo porque ahí hay mucho menor bullicio que en el centro. Y la plebe ¿no? y todo, Sí, fíjate sí. dónde va a parar. Sí, mucha más intimidad para entrar y salir sin que te vean. ¿Dónde va a parar? Sí. Muchas gracias, Ana. Gracias, Nieves. Cualquier tiempo pasado fue anterior. Con Nieves con Costrina. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. Cuando a Carlos II se le murió su primera mujer, la francesita María Luisa de Orleans, esa a la que los españoles querían mandar a París si no paría, en la corte se esmeraron en buscarle al rey una nueva esposa de demostrada fertilidad familiar. Y esa fue Mariana de Neoburgo. Dado que la madre de esta muchacha había tenido 24 gestaciones y que todas sus hermanas parían como conejas, muy mal se tenía que dar para que no saliera de ahí un heredero. Y todo porque seguían empeñados en que las estériles eran ellas, no la piltrafa de Carlos II. Pero Mariana de Neoburgo era menos manejable que la anterior esposa y mucho más lista a la hora de saber defenderse. Más manipuladora también, según sus críticos. Nada más llegar a la corte, la nueva consorte chocó con la reina madre, su suegra, que aún tenía no mucha, sino toda la influencia sobre Carlos II. Y como Mariana sabía que de esa relación no iba a salir un hijo a no ser que adoptaran, pero necesitaba hacer creer al rey que sí, que él era un machote y que lo de su esterilidad eran solo habladurías, pues se puso a fingir embarazos como loca. Simuló hasta 12 embarazos que terminaron en aborto, y todo para tener a Carlos II entregado y restar influencia de la suegra. Así se tiró años. Uy, cariño, estoy embarazada. Uy, cariño, pues ya no. Así hasta 12 veces. Y es que a Carlos II se le engañaba con una piruleta. Según lo describió el secretario del nuncio papal, y abro comillas, mira con expresión melancólica y un poco asombrada. Si no anda, no puede tenerse en pie como no sea apoyándose contra una pared, una mesa o alguna persona. Es tan débil de cuerpo como de espíritu. Se muestra abúlico, apático e insensible, torpe e indolente y parece que está atontado.
puede hacerse de él lo que se quiera porque carece de voluntad propia. Ahí cierro las comillas. Y ahí lo tienen. ¡Viva el rey! Turistoria, un viaje al pasado, con Jesús Pozo. Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Ya lo advertimos hace un rato, nos quedaba darnos un paseo turístico por La Granja, un lugar que existe gracias a que se murió Carlitos II, alias la piltrafa humana. Bueno, por buscar alguna buena noticia. Vale. Seguimos con Jesús Pozo. Y seguimos en el Real Sitio de San Ildefonso con su cronista oficial, Eduardo Juárez. Y como estamos de turismo por La Granja, primero vamos a conocer su origen histórico. El origen del poblamiento, del establecimiento de la población en ese territorio, estamos hablando del siglo XIII. En el siglo XIII, en 1256, Alfonso X el Sabio permite que los caballeros segovianos exploten el monte, no exploten el monte, sino que cobren montazgo por el uso de los pastos en la sierra y los pastos de altura. Entonces, estos caballeros llevan peones para que cuiden su parcela del pinar, del bosque, y cobren el impuesto que ellos van a recibir. Ese es el origen del poblamiento, en 1256. Vale, ¿y cómo se pasó de unos segovianos trabajando el monte a un complejo 5 estrellas luxury? Pues vamos a ver, ¿a quién se le puede ocurrir que aquello dejara de ser de los segovianos para disfrute en plan vacacional de unos pocos? Pues a los reyes. Pues se dan cuenta de que allí, en ese territorio, es un sitio que abunda la pesca, la caza. Hay unos parajes increíbles, están alejados del mundanal ruido, están alejados de la corte, están alejados del Alcázar de Segovia con todos los problemas políticos que tenía esa ciudad, que hoy es pequeñita, pero en el siglo XIV y sobre todo en el XV era el corazón de Castilla, ¿no? Entonces ellos pueden escapar allí. El primero que escapa es Enrique III. Enrique III no compra, sino que directamente en lo que es hoy en día el núcleo del Palacio de Balsaín, allí construye un albergue, una casa de caza, un pabellón de caza. Y a partir de ahí empiezan los demás reyes, los Trastámara, ya te estoy hablando de mediados del siglo XIV, empiezan a ampliar esa edificación. Pero son los reyes católicos los que tiran por su lado y deciden que el balneario lo debe gestionar convenientemente la Iglesia. Los reyes católicos compran un terreno a un segoviano que se llamaba Pedro el Santo, y él en ese terreno edifican una ermita y una casa real, que es lo que van a regalar luego, van a donar ellos mismos a los monjes jerónimos del Parral en Segovia. Y entonces ahí nace La Granja, lo que era un cenobio, un albergue, donde los monjes de Segovia salían de su monasterio y acababan en lo que hoy en día es el origen, el embrión del Palacio de La Granja. Y esto sigue así. Durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XV, XVI y XVII, lo que se desarrolla ahí es el Palacio de Balsaín. O sea, ya tenemos 2 centros residenciales, Balsaín y La Granja. Cuéntanos algo de Balsaín. Pues mira, allí se edifica un gran palacio que además inaugura un nuevo estilo artístico en España, pero atenta a la realidad del siglo XXI, que ahora los árboles de La Granja no nos dejan ver el bosque de Balsaín. El Palacio de Balsaín es el primer edificio de estilo flamenco borgoñón que se hace en España. Cuando Gaspar de la Vega, el primer arquitecto, hace la traza, amplía y crea esa idea de un edificio con torres en las esquinas y techos de pizarra, en Segovia, macho, que es la capital de la teja roja. Es decir, el origen del Escorial, del estilo del Escorial, ese estilo que tenemos tan asociado al herreriano. El origen, el Ayuntamiento de Madrid, la Casa de la Villa, la Plaza Mayor de Madrid, los techos de pizarra del Alcázar de Segovia. Su origen es el Palacio de Balsaín. Por eso es tan importante, y es una desgracia que esté como esté. Me cuesta a mis alumnos americanos explicarles, viendo aquello, que en España hay una ley de protección del patrimonio. Es una vergüenza. Ay, ¿en serio el Palacio de Balsaín está en la ruina y abandonado? Ni te imaginas. Y Eduardo Juárez cuenta por qué y por culpa de quién. No te va a extrañar nada de lo que dice, aunque es peor todavía de lo que te puedas imaginar. Porque en el siglo XIX la última esposa de Fernando VII, María Cristina Borbón dos Sicilias, compra los derechos del palacio y se lo cede a sus descendientes. Es decir, pierde la línea real la posesión de ese palacio.
entonces queda en manos privadas. Ya sabemos, las manos privadas sí es nuestro, pero ¿quién lo paga? ¿Quién lo mantiene? No olvidemos que el palacio en 1682 sufre un incendio durante el reinado de Carlos II, pero no es un fuego catastrófico como nos han vendido. Eso es lo que nos venden los dueños anteriores y los actuales, de dos familias que yo me consta que están queriendo deshacerse de él, porque querían hacer un pelotazo magnífico, construyendo un hotel, un campo de golf, viviendas de lujo, y no han podido. Ahí está ella en el origen, ¿eh? Sí. Cristina de Borbón, la corrupta, esquilmando patrimonio para engordar la faltriquera. Bueno, por lo menos que haya expertos profesionales como Eduardo Juárez, cronista oficial del Real Sitio de San Ildefonso, para que no se nos olvide. Gracias por traerlo, Jesús, y gracias también a él por su conversación. Hasta luego. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Verán qué lío de parentela. Cuando Carlitos, el heredero al trono de España, nació, sus abuelos eran a la vez sus bisabuelos. Y como su padre, el rey Felipe IV, se había casado con una sobrina, resulta que su progenitor también era tío segundo de su propio hijo, mientras que la madre estaba pariendo a un niño que también era su primo. Antes de este crío, la reina había tenido otras 5 criaturas, y solo sobrevivía una. Nacían y morían en minuto y medio. Todos muy enfermitos, los pobres. Ya saben, semejante consanguinidad, tanto cruz entre ellos para que el poder no saliera de la dinastía, provocó que el ADN de los Austrias acabara disparatado. Pero por fin llegó Carlitos, y el Boletín Oficial del Estado, que por aquel entonces se llamaba La Gaceta de Madrid, publicó el nacimiento del príncipe heredero con estas optimistas palabras. Es un robusto varón, de hermosísimas facciones, cabeza proporcionada, pelo negro y algo abultado de carnes. Resumiendo, guapo y rollizo. Bueno, no se puede mentir más con tan pocas palabras. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad. Toda tu vida se detendrá, nada será lo mismo, nada será igual. Porque cuando los embajadores extranjeros repartieron a sus espías por las estancias del Alcázar para conocer el verdadero estado de salud del heredero al trono de España, la realidad era otra. Un diplomático francés escribió al rey Luis XIV en los siguientes términos. El príncipe parece extremadamente débil. Ambas mejillas tienen una erupción de tipo herpético. La cabeza está cubierta de costras y debajo de la oreja derecha se ha formado un tipo de drenaje supurante. Asusta de feo que es. A partir de aquí todo fue a peor. Por eso resulta absolutamente prodigioso que esa birria de niño llegara a cumplir los 38. A los 4 años aún no había aprendido ni a caminar y a los 9 no sabía leer ni escribir. Al príncipe llamado a heredar el vasto poderío de la monarquía hispánica, el físico no le respondía y la mente no le daba más de sí. Intentaron paliarle todos sus males con 30 amas de cría y otras 60 de repuesto en el banquillo. No se entiende cómo le pusieron el hechizado cuando debería haber pasado a la historia como Carlos II el mil leches, o mejor, Carlos II el rey mamón. El chico, cada día que se levantaba, amanecía con una enfermedad nueva. No da tiempo a relatarlas todas, pero tuvo varicela, sarampión, raquitismo, viruela, problemas gástricos permanentes, paludismo, hidrocefalia, epilepsia, fiebres tercianas, anemia, puede que hasta salmonelosis, para acabar siendo víctima de una enterocolitis crónica mezclada con un proceso tuberculoso. Vamos, que se le fue la vida en una pura diarrea. Y encima decían que el rey tenía un carácter flojo y sin alegría, pero ¿qué esperaban? Si ese cuerpo estaba pidiendo tierra desde el principio de sus días. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing. Y lo peor no es el conjunto de enfermedades que tuvo, sino cómo intentaron curárselas curas y curanderos. Unos sacerdotes le salpicaban agua bendita diciendo eso de «yo te santiguo, Dios te sane». Otros le metían reliquias en la cama y le pasaban repugnantes huesos de santos por las dolencias. Mientras los médicos, y esto da cosa hasta contarlo, le daban a tragar a Carlos II orines frescos de vaca y víboras en polvo que solo le provocaban vómitos horribles. Y cuando se quedaba frío,
Le colocaban las entrañas calentorras y todavía humeantes del carnero que acababan de sacrificar. ¡Qué asco!, ¿no? Por aquel entonces merecía más la pena ser pobre y morirse de un golpe que ser rey y que te intentaran mantener con vida a toda costa. Pese a todo lo dicho, los historiadores de la medicina no se han puesto de acuerdo sobre las causas de la muerte. Es imposible, porque Carlos II lo tenía todo. Podría ser que la causa final fuera un estornudo más fuerte de lo normal. No era costumbre hacer autopsia a los reyes por aquel entonces, pero ningún médico pudo sustraerse a mirar ahí dentro. El informe dice lo siguiente: no tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo, su corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Una ruina. Vamos a meter la pata hasta que ya no quepa más. Vamos a contar mentiras, ya verás, se harán verdad. Vamos a minar esa autoestima. Es tan apasionante la biografía patológica de Carlos II, el último de los Austrias, que los médicos siguen todavía hoy investigando y escrutando la documentación. Aunque, lejos de aclararse, la cosa se complica más, porque con cada avance diagnostican una enfermedad nueva. La última es el síndrome de Klinefelter, y a él le echan la culpa de su esterilidad. Para entendernos, Carlos II tenía un cromosoma de más. Tiene guasa, un testículo menos y un cromosoma de más. Si una criatura tiene 46, Carlitos nació con 47 cromosomas. Y si la criatura es niño, lo normal es que tenga un cromosoma X y un cromosoma Y. Pues Carlitos tampoco, él tenía 2X y una Y. Qué cruz, la de este país y la de este mundo con los reyes. Hay que tragar con el que te toque, sea tonto o listo, bueno o malo, esté sano o enfermo, sea corrupto, vago, mujeriego o cara dura, da igual. Nacieron para ser reyes por designación divina y Dios se esmera poco con la selección. De hecho, no se esmera nada, porque Dios ha sido designado por los reyes para decir que han sido elegidos por él. Una jugada redonda. Todos los martes hasta que te hartes, 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 todos los martes. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Vamos a terminar este programa con música, por supuesto, con nuestra última historia con sonido que busca Emma Vallespinós. Una historia sobre herencias que son a las relaciones familiares post-mortem lo que las sobremesas de Navidad al buen rollo familiar en vida. Uno de los grandes del rock, Frank Zappa, supo que padecía un cáncer terminal a principios de los 90 y lo que hizo fue encerrarse a componer y a grabar discos. Su viuda fue la encargada de manejar la herencia y al morir repartió los derechos sobre los negocios familiares de manera poco equitativa entre sus 4 hijos. A los mayores les dejó el 40% a repartir y a los 2 pequeños un 30% cada uno. ¿Y adivinad qué? Pues claro, se enemistaron. Nosotros vamos a pasar de todo esto y vamos a lo importante, a la música. Hoy terminamos escuchando el tema de Frank Zappa, Bobby Brown Goes Down. Bueno, pues la escuchamos enseguida, pero antes les recordamos que este programa ha sido posible gracias a un equipo bien avenido, básicamente porque nadie va a heredar el programa, ¿eh? Y además somos de un único bando, que no es ni Borbón ni austracista. Somos Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth is shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she
tried to make me say when she had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, 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 wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddie, I'm a sexual spastic, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Yeah, I knew you'd be surprised.